Regresamos a Sin Filtro. Bueno, y hay organizaciones sociales aquí en Guatemala que también ven con incertidumbre esta nueva administración de Donald Trump. Veamos qué dice. Hay toda una propuesta de frenar las migraciones desde los propios países de origen, pero debe hacerse, si sucede, si lo asumen los estados, de una manera, debe hacerse de manera acompañada de procesos reales de desarrollo local. Seguimos sin tener una ley de desarrollo rural en nuestro país, ¿verdad? Con cambios complicados y preocupantes en las comisiones del Congreso. En declaraciones de organizaciones que también manifiestan su incertidumbre, sus preocupaciones ante la gestión de Donald Trump. Hablábamos antes del corte un poco del tema de Homeland Security, cómo se va a enfocar, sobre todo la persona que va a encabezar ese departamento. Ellos... Confirmado, de los que ya están confirmados. De los dos. En cuanto a la línea, digamos, del Departamento de Estado, en el tema de la embajada, en el tema de la línea del combate a la corrupción, en todo lo que Estados Unidos ha opinado y cooperado, ¿habrá algún cambio en ese sentido? ¿O es una cuestión más bipartidista, alejado del radar de acción del presidente Trump? Bueno, está alejado del radar de acción, pero definitivamente hay un consenso bipartidista importante en torno a esto. Yo creo que tanto los republicanos como los demócratas se comprometieron a apoyar el tema de lucha por la justicia y lucha contra la impunidad, contra la corrupción en Centroamérica y no solamente en Guatemala. Entonces yo pienso que ese tema definitivamente va a continuar siendo un consenso de los dos partidos, y yo creo que depende más del Congreso el tipo de apoyo que se va a dar que del Ejecutivo. Creo que en el Ejecutivo se entiende que es una prioridad, y gente como el Departamento de Estado propiamente también se confirmó como uno de los funcionarios que va a dar continuidad, no sabemos por cuánto tiempo, pero que estaba en la administración demócrata, va a continuar el embajador Tom Shannon. Él también ha sido uno de los arquitectos de la posición de Washington hacia Centroamérica. Él continúa en el cargo y esto va a ser también significativo. Entonces yo diría que en ese campo en particular no va a haber ningún cambio importante. Lo más significativo puede ser al revés, que es que puede haber un énfasis todavía más duro en esa lucha. ¿Por qué? Porque en la lógica del análisis en Washington, una de las razones de la migración es la ingobernabilidad de estos países. Y la ingobernabilidad de estos países se deriva de la corrupción. Este es el análisis simple que se hace en Washington. Y por eso la agenda de la lucha contra la corrupción es parte articuladora de la agenda de seguridad de Estados Unidos, de lucha para que no lleguen más migrantes hacia Estados Unidos. Entonces lo que puede haber más bien es un endurecimiento de esa política, una presión mucho mayor desde Washington para que se cumplan los objetivos de luchar contra la impunidad y luchar contra la corrupción. Es importante diferenciar estos dos marcos de acción, el que tiene el presidente Trump y el otro que es más responsabilidad del Congreso y de los acuerdos bipartidistas, una tradición muy norteamericana, por así decirlo. Entonces, ¿no esperamos cambios en esa línea de cooperación de Estados Unidos con Guatemala y con el Triángulo Norte? Bueno, el Triángulo Norte sigue siendo una prioridad en términos de Homeland Security para Estados Unidos. Está entre las 5 prioridades a propósito, ¿verdad? Ahí está Siria, digamos los grandes problemas en Siria. Rusia es una prioridad, pero y como amenazas. Homeland Security es la institución dentro de Estados Unidos que se dedica, nace después de los ataques del 11 de septiembre y se dedica casi en exclusividad a ver todas esas amenazas, no solo dentro, sino fuera, que llegan desde otros países, o por ejemplo el terrorismo y todo esto. Y el CA3, el Triángulo Norte, pasa a ser entonces, digamos, una frontera porosa. Bueno, el mismo Tillerson explicaba la porosidad de las fronteras. Tillerson sí enfatiza también la lucha contra la corrupción en los países. Por alguna razón ha pasado a ser un tema fundamental desde la consideración en Washington, cómo se va y con qué herramientas ellos van a apoyar para la lucha contra la corrupción. Por ejemplo, en Guatemala, El Salvador hizo alguna acción, Honduras tiene una especie de CICIG, pero digamos sin la fuerza que tiene CICIG en Guatemala, más dependiendo de la OEA. La MASI, entonces, sí, la MASI. pero sí hay acciones para eso.
En ese contexto era que venía mucho de esto de la ayuda para la prosperidad, de las inversiones y todo esto. Yo creo que ahí la oportunidad está hablar en relaciones comerciales, creo que más abiertas entre los dos países. Al final, nosotros la mitad de nuestras exportaciones van para Estados Unidos y por eso nos interesa. Hay una pregunta que le hicimos al actual ministro de Relaciones Exteriores aquí, es los números de guatemaltecos en Estados Unidos. En realidad no son pocos, arriba de 3 millones. Él nos daba números arriba de 3 millones y decía que era un número bastante conservador. 3 millones de guatemaltecos representando que 7 mil millones de dólares en remesas, arriba de 7 mil en el 2016. Sí tienen un impacto para nosotros y eso sí nos debería preocupar. Pero también qué se va a hacer aquí, digamos, cómo va a ser la parte económica, porque el problema no es tanto, digamos, que se vayan, el problema es por qué se van, por qué la gente se va y por qué no se queda aquí. Y la razón es simple y sencillamente económica. Pero también Estados Unidos necesita esa mano de obra. No es literalmente sacar a 11 millones porque sí, necesitan también son parte de la economía. Si solo envían un cuarto de las remesas a Guatemala, digamos que gane 1.200, envía 300 a Guatemala, quiere decir que el gran PIB del indocumentado o el guatemalteco, salvadoreño o mexicano que esté ahí, en realidad lo vuelve a reinvertir dentro de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos es el que más gana, aún de la producción de ese extranjero que en todo caso en el discurso de Trump sacarían de Estados Unidos. Pero el más interesado y el que más gana es Estados Unidos mismo. Nosotros obtenemos una parte de lo que del PIB de ese indocumentado que produce, pero la 3/4 partes, el 75% de lo que produce, se queda ahí, se consume en comida, se consume en transporte, entonces... Y Guatemala con 3 millones, imagínate la gente de México, ¿verdad? Ya sumando todos los centroamericanos, el PIB es enorme. También le interesa a Estados Unidos. Hoy veíamos unas imágenes interesantes durante la cobertura de esta investidura del presidente Trump. Una foto del Capitolio en el momento y las comparaban con una de 2009 en la toma de posesión de Barack Obama. La asistencia era considerablemente diferente en ambos actos. Mencionabas lo del 40% de popularidad, uno de los presidentes más impopulares que comienza su gestión, y la pregunta es, ya casi estamos cerrando, ¿cómo van a ser o qué escenarios hay para estos 4 años de la gestión de Donald Trump con ese desgaste con el que arranca, con esa impopularidad, con un Estados Unidos dividido en este momento, con una candidata que ganó el voto popular pero no el colegio electoral? ¿Qué escenario hay para Donald Trump? Mira, bueno, por el momento el escenario de empezar bajo puede ser tanto una amenaza como una oportunidad, porque uno puede pensar que empezando tan bajo, con solo mejorar 5 puntos su popularidad, van a decir que ya está mejorando, y eso pues no es malo en sí. La verdad es que empieza muy abajo, promedio por debajo del 40% del apoyo en las encuestas en general. Así que yo diría que tiene un margen de oportunidad en este momento. Ahora, la cuestión es si lo que él promete puede cumplirlo en el corto plazo, causando los impactos que él dice que va a causar. Es decir, por ejemplo, si presionando empresas él genera tantos empleos como él dice que va a generar. Si construyendo el muro él asegura tanto la frontera como él dice que va a lograrlo. Si haciendo inversiones de infraestructura al mismo tiempo que baja impuestos, es una cosa que genera un déficit mayor a nivel fiscal, si eso va a ser viable en Estados Unidos también. Entonces, él puede caer preso de sus propias contradicciones en sus medidas. Y dependiendo de qué tan rápido o qué tan lento sean las contradicciones del gobierno, esto puede generar en 2 años un desgaste político rápido o no. Yo siempre pongo de ejemplo, y con esto cierro, el caso del presidente George W. Bush hijo en su segundo mandato. Cuando él fue electo, él se sintió muy fuerte en su segundo mandato y dijo, tengo un capital político y pienso gastarme. Y en 6 meses se lo había gastado. O sea, así de simple. Ya no le quedaba ninguna popularidad y el resto de su periodo fue terriblemente impopular. Entonces, a veces el político no calcula bien cómo utilizar el capital político que puede tener. Y esto lo podemos ver en el caso de Donald Trump. Dentro de un año sabremos si utilizó su capital político para incrementar su popularidad o se lo gastó. ¿Para arriba o para abajo? Yo creo que para arriba. Para arriba. ¿Tiene margen de oportunidad? Sí, yo lo veo como un margen de oportunidad para él. Y ahorita, si va de 40 a 41, ya ganó. Ya es crecimiento y es correcto. Pero, ojo,
que Donald Trump inicia su campaña con 1%. Con la burla de The Washington Post, New York Times, con la burla de, ha sido el candidato de la adversidad, Chicago Tribune, LA Times, San Francisco Chronicle, era Miami Herald, con todo, la burla de CNN, de todos. Vamos cerrando. Y mira, de 1% a presidente de Estados Unidos. O Tenía sea, que 1% cuando lanzó, y todos los que dejó en el camino, precandidatos y todo. Entonces, creo que es alguien que va a tener, que por lo menos ojalá haya aprendido de eso y que sabe cómo empezar de abajo y subir. Si no lo hace, el gran reto va a ser dentro de 2 años, elecciones de medio periodo. Ese va a ser la gran medición para él. El barómetro para medir cómo está la popularidad del presidente Trump. Muchísimas gracias, Estuardo, Fernando, por este análisis. A ustedes, muchísimas gracias por su preferencia. Los dejo con las recomendaciones del clima con Marisol Padilla. Feliz noche. Muchísimas gracias, Benke y Ching, a todos ustedes en casa. Llegamos al final de la emisión de Noticiero Guatevisión y Sin Filtro. Para este fin de semana recuerde que vamos a tener temperaturas cálidas, pero sí frío durante la noche si usted se encuentra en el altiplano occidental o se dirige hacia Quetzaltenango, el departamento de Sololao, Totonicapán, pues abríguese porque las temperaturas abajo de los 5 grados centígrados a lo largo de la noche y la madrugada. Los que nos encontramos en Ciudad de Guatemala, pues vamos a disfrutar de cielos parcialmente nublados y temperatura al mediodía de 25 grados centígrados. Así concluimos, pero recuerde que la vida le pondrá obstáculos, pero los límites los pondrá solamente usted. Que tenga un excelente fin de semana.